han convocado las marchas de la dignidad de Ciudad Real a nivel provincial, en el que empieza la campaña contra la austeridad en Europa y bueno, teniendo como referencia las estructuras europeas, la construcción de Europa, los recortes, las medidas económicas y la política internacional. Vamos a cuestionar y a trabajar y a debatir sobre esas medidas las organizaciones y colectivos sociales de Ciudad Real y un poco describir el papel, cómo se crea la Unión Europea. Se crea en 1951 a través de un tratado sobre el acero y el carbón. Viene a ser un tratado que corresponde a intereses económicos de los diferentes países y cómo no se hace a través de cauces participativos de la ciudadanía. La composición es totalmente antidemocrática porque las decisiones que se toman en el Parlamento Europeo luego tienen que pasar a un consejo de ministros, que viene a ser así como una especie de órgano confederal en el que si se aprueba unas medidas, aunque el Parlamento Europeo tome medidas progresistas, si van a este organismo se pueden volver hacia atrás porque la correlación de fuerzas dentro de este Consejo Confederal de Ministros sea desfavorable. También venimos a castigar y a ser bastante críticos con el papel y la actuación de los diferentes partidos políticos que han gobernado durante estos últimos 8 años, que han venido a aplicar las medidas económicas y las imposiciones que han venido a través del Fondo Monetario Internacional, el Banco Central Europeo y el FMI y la conocida Troika. Esas políticas que han supuesto tasas de paro abismales dentro de la zona euro y un empobrecimiento masivo de la población. ¿Quiere intervenir? No, solamente apuntar que la actividad de hoy es un poco porque consideramos que la gente tiene ganas de participar y debatir de política. No creemos, como se dice y como se transmite mucho, sobre todo desde el Partido Popular y el PSOE, que hay ganas de la gente por la política y por participar. Nosotros creemos que no. Yo creo que hay descontento con los dos grandes partidos, pero que la gente tiene ganas de participar en política, de debatir, y entonces, bueno, pues por eso hemos convocado la actividad de hoy, para que la gente tenga posibilidad de intervenir con las diferentes organizaciones que van a estar en la mesa y de tener un debate abierto que creemos que va a ser muy diferente al que por ejemplo va a haber esta noche, ¿no?, entre los dos candidatos del Partido Popular y Partido Socialista. Sí, el desarrollo del debate va a girar en torno estarán los ponentes de la mesa, de movimientos sociales, partidos políticos, y tendrán 4 minutos para intervenir y uno para intervenir el público. Entonces, dando esos cauces de participación, algo que es poco habitual en esta serie de debates. ¿Quién forma parte de la mesa? Izquierda Unida, Podemos, ECUO, Colectivo Estudiantil, Intersindical, la PA y CGT. ¿Hay mucha participación? Pues esperemos que la gente se vaya animando conforme al principio. Siempre a la gente le cuesta un poquillo más, pero yo creo que cuando se abra el debate a las intervenciones del público, esperemos que la gente se anime a preguntar y a participar. ¿Qué mensaje vais a intentar lanzar desde esta mesa? Porque por tu introducción parece que es un poco anti-europeo el mensaje, ¿no? Es lo que yo he entendido. Es crítico, más bien crítico, y de democratizar o buscar otra Europa en el que haya más democracia y que sea participativa y que se construya entre los pueblos de Europa, una Europa social y de los pueblos. Pero el mensaje que queremos transmitir es que después del 25 no se acaba nada. Tenemos el 31, la movilización en Toledo de Nada que Celebrar, que organizan las diferentes organizaciones sindicales, y que bueno, que no queda aquí, que las marchas siguen, que aprovechamos este periodo electoral para transmitir el mensaje de no a los partidos de la Troika, no a los partidos que han hecho los recortes y los ajustes en nuestra región, a nivel nacional y a nivel europeo, y de unidad popular. Sí, de que la gente se acerque a las urnas para votar, ¿no? Para intentar cambiar la situación. Sí, contra los partidos de la Troika.
Creemos que la gente lo debe tomar como una movilización. Es importante movilizarse en la calle, pero que se debe tomar el día 25 como una oportunidad más de movilizarse y de demostrar pues, el rechazo a las políticas que nos están imponiendo, ¿no? Y el día 20, el 20 de mayo tendremos una concentración frente a la subdelegación del gobierno, con el lema que se vaya. Esta es la primera de las asambleas, ¿tenéis previsto alguna otra más? No, la marcha nos reunimos casi todas las semanas, vamos organizando el grupo de apoyo a las marchas de aquí de Ciudad Real, por las diferentes actividades porque tenemos un calendario también a nivel nacional. Lo próximo pues se va a apoyar la manifestación que ha comentado Darío el 31 de mayo en Toledo, que convoca a los sindicatos bajo el lema de nada que celebrar, en defensa de los servicios públicos. Y luego pues lo próximo que tenemos en la agenda es lo que se va a hacer en todo el estado de rodear los parlamentos regionales. Entonces, pues eso es el 21 de junio, todavía tendrá que haber una reunión a nivel regional de las marchas un poco para concretar cómo se hace y tal, pero la idea es que desde Castilla-La Mancha también nos sumamos a esa. Hay muchas encuestas que hablan del hartazgo político de la gente en general, sobre todo hacia los grandes partidos. ¿Qué opináis de la ascensión, de la posible gran ascensión que pueda haber? Pues yo, mi opinión es que según las encuestas y según los análisis de 2004 y 2009 durante las elecciones, es que la gente no comprende muy bien el funcionamiento de las instituciones europeas. Entonces no entiende para qué funcionan y entonces la participación no es que no cuestionen estas estructuras europeas, pero tampoco les sirve de nada en su día a día. Entonces es algo significativo. La no presencia hoy del PSOE y PP es porque no les habéis invitado, porque han rechazado la invitación. No les hemos invitado. Entendíamos que el mensaje que íbamos a transmitir no le íbamos a dar la oportunidad tampoco de que nos dijeran que no. Con el desarrollo del acto contra la austeridad en Europa. Y bueno, este acto viene desarrollado desde las Marchas de la Dignidad de Ciudad Real a nivel provincial. Se viene trabajando en Daimiel. Hoy comienza en Ciudad Real y culminará el día 20 frente a la subdelegación de gobierno con una concentración con el lema de que se vayan. La cuestión que nos trae hoy aquí a debatir las diferentes organizaciones políticas, sociales y sindicales es crear un frente común en contra de la austeridad, de la unidad de la izquierda, para poder atajar y dar una propuesta y una solución a la población de este país. El debate constará de una intervención por cada organización de 2 minutos y medio, con una serie de preguntas en las que el público también intervendrá con 1 minuto de intervención por persona. La primera fase del debate, bueno, antes voy a presentar. Estamos Edgar Tellez, del colectivo estudiantil, Jesús, de CGT, Augusto, de Intersindical, Antonio, de PC, Miriam, de la plataforma de afectados por la hipoteca, Jesús, por Equo, y Darío, por Podemos. El primer bloque va a ser: ¿es posible democratizar la Unión Europea? A la que... Bueno, el tema es un poco escarroso porque yo desde el movimiento estudiantil tampoco es que me haya preparado la intervención como eso, sobre el tema si es posible democratizar a la Unión Europea. Yo simplemente me remitiría a lo que ha sido la construcción europea, el proceso desde la creación del convenio por acuerdo del carbón, etcétera, entre Francia y Alemania, y luego se unieron otros países. Y han sido básicamente acuerdos internacionales en donde la intervención de los pueblos no ha tenido lugar, no ha habido intervención directa. Han sido como agentes externos a un proceso que comenzó como integración económica para luego formularse en otras cosas más tangibles, como fuera integración monetaria. Incluso ya se empezó a hablar de integración política, incluso de crear se ha hablado de crear unas fuerzas armadas comunes, un euroejército.
Pero el caso es que tenemos, en principio, hay bastante ignorancia sobre cómo funcionan las instituciones europeas. Ya no hablemos ya de los índices de votación que hay ahora mismo, que son ridículos. Eso significa que la gente no le interesa ni tiene mucho interés sobre el proceso de construcción europeo. Pues bien, el Parlamento, el único órgano que tiene elección directa por parte de los ciudadanos de los distintos países de la Unión Europea es el Parlamento Europeo. Y en verdad, sus funciones, aunque dicen que tenga funciones legislativas, etcétera, son un mero paripé. El verdadero órgano de control económico, especialmente de control monetario, es el Banco Central Europeo, que no está sujeto a control democrático ninguno. Está nombrado por un consejo privado. Luego hay otra serie de organismos que no están elegidos por nadie, como es el Comité de Consejo de Ministros de la Unión Europea, que está formado por los ministros de los distintos países, o el Consejo de la Unión Europea, que lo forman los jefes de Estado, que pueden vetar resoluciones del Parlamento Europeo. O sea que es ridículo que que incluso si se llegara, que ya es difícil conseguir una mayoría popular dentro del Parlamento Europeo, se pudiera cambiar y democratizar la Unión Europea. Luego, también habría que tener en cuenta de que el proceso de la construcción de Europa es un proceso de construcción económico, donde han tenido un gran impulso las multinacionales. Entonces es imposible que las multinacionales busquen democratizar algo que para ellos va en contra de sus principios. Voy a dar paso al compañero. Bueno, muy poco tiempo. Buenas tardes. Yo mis intervenciones las voy a basar sobre un trabajo que ha realizado CGT junto con Ecologistas de Nación y Baladre. Bueno, pues no voy a intentar repetir lo que ya ha dicho Edgar. La Comisión Europea está formada por distintos órganos, como la Comisión Europea, que la forman un miembro por cada Estado. Estos miembros están trabajando durante 5 años y ahora mismo su presidente sería, este os tiene que sonar porque es Barroso, que es el italiano que fue reelegido en 2010. También otro órgano es el Consejo Europeo, que reúne a los jefes de Estado, pero sabemos que muchos jefes de Estado no lo ha elegido ni siquiera la mitad de la población de cada país. Luego está lo que Edgar ya también ha comentado, como es el Consejo de la Unión Europea, que lo forman los ministros, por ejemplo el ECOFIN, que es el más famoso. Y bueno, como ha comentado también el Parlamento Europeo, que al final no legisla porque no hace leyes, simplemente pues aprueba lo que le llega del Consejo. Pero hay elementos, por ejemplo, que también tienen una intervención bastante influyente, como son pues más de 15.000 lobistas que hay en la Unión Europea y 2.500 empresas que presionan de forma regular a las instituciones europeas, que son quien realmente gobierna las políticas de la Unión Europea y decide las políticas que se realizan. Y bueno, paso a mi compañero. Buenas tardes. Bueno, poco tiempo hay, pero yo empezaré en nombre de Intersindical de Castilla-La Mancha diciendo que sí, que las instituciones europeas tiene que ser posible democratizarlas, porque si no es posible democratizarlas quiere decir que nos conformamos con tener unas instituciones que desconocemos, porque la verdad es que las instituciones son bastante desconocidas por la inmensa mayoría de la población, instituciones que desconocemos pero que nos gobiernan, porque al final la mayor parte de las normativas estatales que van saliendo surgen de directivas europeas y son directivas, o sea, leyes que a su vez se han aprobado de instituciones que desconocemos y que no son democráticas. ¿Por qué decimos que no son democráticas? Bueno, porque lo único democrático que se elige, ya lo han dicho los compañeros, es el Europarlamento, es el Parlamento, pero no tiene facultad de hacer leyes, es meramente consultivo. Es una cosa bastante extraña. Todas estas
comisiones que hay, la Comisión Europea, la Comisión de los Jefes de Estado, todas estas comisiones son elegidas por los propios jefes de Estado, que son los que realmente llevan las funciones de gobierno. Y dentro de los jefes de Estado, bueno, pues las potencialidades de cada uno y los apoyos que tiene cada uno hacen que al final Europa esté gobernada ahora mismo por la derecha alemana, por Merkel, con el apoyo de la socialdemocracia alemana, que son los que forman el gobierno alemán. ¿Cómo hemos llegado a estas instituciones? Bueno, ya se ha dicho también antes una parte de cómo se inició. Realmente en España se empezó a hablar de Europa y de las instituciones europeas cuando se hizo en el año 1992 el Tratado de Maastricht. El Tratado de Maastricht, que pasó muy desapercibido, aunque hubo una fuerte campaña por parte de algunas organizaciones, entre ellas estaba el STE de Castilla-La Mancha en aquella época, hoy intersindical, que nos oponíamos a este tratado porque veíamos cómo el Consejo de Europa estaba elegido por los propios estados, cómo el Parlamento no tenía posibilidades de legislar y veíamos que eran unas instituciones alejadas de la ciudadanía. Por eso nos opusimos. Luego vino la aprobación del Tratado de Roma, que fue la única cosa democrática que se intentó. El Tratado de Roma se votó en algunos países europeos, en España solo participó el 44% de la población, y de ese 44 el 17 dijo que no. En Francia y en Holanda fue rechazado, y como fue rechazado, ¿qué hicieron? Pues rectificarlo y hacer otro tratado, que fue el Tratado de Lisboa de 2007. Y este tratado no ha sido pasado a referéndum nada más que en Irlanda, que primero salió que no y luego tuvo que salir que sí. Con lo cual, sí, los propios tratados de la Unión Europea no tienen una base democrática, las instituciones no la tienen, pero hay que ser optimistas y pensar que el Parlamento tiene que hacer lo posible por cambiarlo y que verdaderamente sea democrático. Buenas tardes, ¿ahora se me oye? Soy Antonio, vengo en representación de Izquierda Unida de Ciudad Real, aunque soy militante del PC también, como ha dicho antes el compañero Darío. Y bueno, pues me gustaría hacer algunas reflexiones sobre la pregunta que se nos plantea sobre si es posible democratizar o no las instituciones europeas. Evidentemente, depende de qué instituciones hablemos. Como estamos comentando ahora mismo, no es lo mismo la Comisión Europea, que no es elegida democráticamente, que ya sabemos quiénes la componen y en base a qué acuerdos se eligen a sus miembros, que por ejemplo el Parlamento Europeo, que sí que que es elegido democráticamente por los distintos estados, pero que, como sabemos, no tiene verdadera autonomía y no es capaz de legislar con la profundidad que algunos desearíamos. Por supuesto que en Izquierda Unida desearíamos que fuese más democrático, pero bueno, solamente cabría añadir a lo que van comentando mis compañeros, pues por ejemplo, en cuanto a la naturaleza de estas instituciones europeas que realmente gobiernan en Europa al margen del Parlamento, como es la Comisión Europea, pues que su presidente, el portugués, ex maoísta, ex socialdemócrata, Durão Barroso, candidato del Partido Popular y del Partido Socialista Obrero Español a la presidencia de la Comisión Europea, es el que forma parte de la Troika, forma parte de las entidades que obligan a España a practicar los recortes y las privatizaciones que tanto daño hacen a las clases populares y a los trabajadores en nuestro país. Me pregunto también si esta noche, en el debate bipolar, en el debate bipartidista, en la farsa que va a haber entre el Partido Socialista y el Partido Popular, se van a decir a la cara que tienen un mismo candidato para presidir la Comisión Europea, que probablemente vuelva a ser elegido después de las elecciones europeas, porque ya la socialdemocracia o ex socialdemocracia está pactando con la derecha neoliberal los recortes y el reparto de poder en las instituciones no democráticas de la Unión Europea. Por supuesto, yo considero que sí que cabe la posibilidad de democratizar las instituciones europeas, pero es necesario un proceso constituyente europeo, es necesario que una mayoría distinta en el Parlamento Europeo, que una mayoría de izquierdas, que una mayoría transformadora intente transformar este Parlamento Europeo en un Parlamento que sea una auténtica asamblea constituyente para cambiar la Unión Europea desde la base y volver a refundarla, fundarla desde principios democráticos, en los que realmente sí que nos planteemos la posibilidad de someter a referéndum los acuerdos a los que llegue el Parlamento, los tratados. No sé si recordar que con motivo de la Constitución Europea, que finalmente fue rechazada por Francia y Noruega y Holanda en referéndum, aquí en España no hubo un auténtico debate. Bueno, seguiremos después. Gracias. Buenas tardes, mi nombre es Miriam Cabezas y yo vengo en representación de la plataforma de afectados por la hipoteca de Ciudad Real. La plataforma es
política, entonces vengo en representación de la plataforma. Deciros que desde la plataforma, claro que creemos que se pueden democratizar las instituciones europeas, y lo que la plataforma pide o apunta es la necesidad de que se haga una investigación sobre la vulneración de los derechos en España, con especial mención al derecho a una vivienda, a la libertad de expresión y al derecho de reunión. También reclamamos la suspensión urgente de los desahucios y la adopción de medidas contra las actividades antisociales de las entidades financieras. Buenas tardes, mi nombre es Jesús, vengo en representación de ECO. En torno a ver si se pueden democratizar las instituciones europeas, diré que lo primero, que el 80% de la legislación que viene de Europa nos afecta día a día. Y nos afecta en torno a los empleos, en torno a lo que consumimos diariamente, nos afecta a nuestras pensiones. Y habría que decir que la Europa es un proyecto que no está construido totalmente. No está construido totalmente porque tiene que construirse sobre la base de la ciudadanía, poner en el centro a la ciudadanía. Entonces, la acción política de la Unión, en lugar de poner por delante los intereses de la mayoría de la ciudadanía europea, prima muchas veces los intereses particulares de grandes corporaciones empresariales, determinados sectores económicos, como el energético. Y claro, la enorme capacidad que tienen los lobbies es impresionante. También habría que hablar de los lobbies de los ciudadanos, que son diferentes y que ahora mismo casi no tienen representatividad en la Europa. La Europa que queremos es una Europa de los ciudadanos. Sin embargo, hay que decir que en un escenario globalizado no podemos prescindir de Europa. Todo lo contrario, tenemos que luchar para que se democraticen las instituciones y para que el Parlamento Europeo sea una articulación para los ciudadanos, para que tengamos voz y voto. Para ello consideramos imprescindible reinventar Europa, porque otra Europa es posible y necesaria y debemos definirla entre todos a través de un proceso constituyente, abierto, participativo, transparente, que nos permita avanzar hacia una nueva Unión Europea, al servicio de las personas, sobre todo de carácter abierto, federal, plural, y donde quepa la justicia social y la justicia ambiental. Bueno, me llamo Darío Rodríguez y represento a Podemos Ciudad Real. Me gustaría hacer una pequeña mención, ya que estamos hoy en una plaza y es 15 de mayo, al 15M, un movimiento que hace 3 años despertó las conciencias de muchas personas y gracias a ello muchos estamos aquí. Y bueno, dentro de las políticas, dentro de la pregunta de ¿es posible democratizar las instituciones europeas? Hay 3 grandes puntos. Uno es el Banco Central Europeo, que es un instrumento económico privado que no responde a criterios éticos sino a beneficios. Recordemos que daban los préstamos, los daban a los bancos y los bancos nos los revendían a nosotros. Segundo, el Parlamento Europeo, que parece un lupanar, un prostíbulo donde los lobbies y las grandes corporaciones hacen sus políticas a medida para los europeos y realmente se olvida a la ciudadanía. 3. No existe un marco definido en asuntos fiscales y anticorrupción o de las grandes corporaciones. Y 4. Realmente no hay una Constitución europea que realmente le dé una capacidad de gobernarse a sí misma. Con respecto al Banco Central Europeo, proponemos una democratización real de la institución, que cambie sus políticas y que primen las éticas, o sea, que sean políticas éticas y equitativas y que no primen los beneficios. Creación de empleo de calidad, prevención contra ataques especulativos, mecanismos redistributivos como los bonos sociales, control sobre la banca de inversión y especulación. Y una creación de una agencia europea de rating, puesto que no podemos dejar que nos valoren beneficios económicos. Segundo, con respecto al Parlamento Europeo, una ley de transparencia que permita saber qué negocios se hacen en el Parlamento Europeo y las grandes corporaciones, cómo se lucran de ellos. Fin a las puertas giratorias, que no puedas trabajar en un puesto en el que has legislado. Y 3, creación de un marco fiscal unificado, eliminación de los paraísos fiscales, obligatoriedad de rendir cuentas a las grandes corporaciones,
eliminando el fraude y la evasión fiscal, coordinación de una reforma fiscal europea y auditoría de costes de sectores básicos para los ciudadanos, como son el sector energético o otros. Y básicamente ahí termina la intervención. El siguiente tema sí que va a ser algo más cotidiano, más práctico. Trata sobre los servicios públicos y los derechos sociales. Pregunta. Ahora tenemos unos 15 minutos en el que puede intervenir la gente a través sobre los temas concretos que hemos tratado. ¿Es posible democratizar la Unión Europea? Entonces, os vais acercando por aquí y os voy tomando el turno de palabra. Hola, buenas tardes. Soy Matilde. Vale. Y me gustaría hacerle una pregunta sobre todo a los partidos políticos. Cuando habéis estado hablando de los derechos de la ciudadanía, de los derechos de los ciudadanos. A mí me gustaría saber si esos derechos son de todos los ciudadanos o vais a hacer unas políticas encaminadas a la clase trabajadora, a los trabajadores y a las trabajadoras. Cuando habláis de ciudadanía, la ciudadanía también representa a esas grandes corporaciones que habéis estado hablando. En vuestro discurso no habléis de los que estamos más afectados por toda la austeridad, recorte y demás que está teniendo las políticas de Europa. Y me gustaría saber cuál es vuestra postura en torno a la clase trabajadora, a la clase obrera. Gracias. ¿Represento al primer partido político? Bueno, la verdad es que me alegra que me hagas esa pregunta porque justo, vamos, en Izquierda Unida, como dice Anguita, no se puede hacer una tortilla sin romper unos cuantos huevos. Básicamente, es imposible mejorar la vida de la clase trabajadora sin tocar, empeorar la vida de los parásitos, de los especuladores, de los propietarios de la banca, de los propietarios de la gran industria, en definitiva de las grandes rentas. Últimamente estamos observando, sobre todo a raíz de la crisis, cómo la masa salarial en este país se ha reducido en más de un 30%, porque es lo que ha aumentado el paro más lo que han bajado los salarios existentes. Sin embargo, el Producto Interior Bruto de España, es decir, la riqueza del país, solamente se ha reducido de unos puntos, de 3, de 4, de 5 puntos como mucho. Es decir, que la riqueza total del país ha bajado solamente un 5%. ¿Cómo se explica que la riqueza media del país se mantenga casi igual que antes de la crisis, mientras que la renta de los trabajadores se ha reducido en un 30 o incluso más por ciento? Pues porque está habiendo un trasvase brutal de renta desde los trabajadores a las clases propietarias, a la burguesía. Y hoy es el momento, el aniversario del 15M, de volver a repetirlo, de volver a decir que las políticas del PP-PSOE, del Partido Socialista y del Partido Popular, son políticas de clase, son políticas de la clase propietaria, son políticas del 1%, son políticas de los propietarios, son políticas de los que se apropian de la plusvalía contra los trabajadores. Y que todas las medidas que están emprendiendo para privatizar, para vender los recursos públicos del país, consisten sencilla y llanamente en trasladar renta de los trabajadores a los parásitos, a los propietarios, a la gran burguesía, a los propietarios del capital. Es hora de repetir y de decir estas cosas meridianamente claro, porque ellos lo tienen muy claro. Ellos practican una política de clase certera, concreta, continua. Sin embargo, nosotros ni siquiera nos atrevemos a decir que somos clase obrera. Pues no, tenemos que ser capaces de decir que somos clase obrera y que vamos a poner en práctica una política de clase obrera. ¿En qué consiste esto? Pues ya lo estamos diciendo. En una política fiscal distinta, en empezar a gravar a las grandes rentas, en prohibir las SICAP, en subir los impuestos el impuesto de sociedades, en que haya un impuesto de sociedades europeo, en que haya incluso un impuesto sobre la renta europeo, etcétera, etcétera. O sea, no me alargo, pero también nacionalización de la banca, de la gran industria, etcétera. Bueno, yo quiero añadir y ponderar algo en torno a lo que estás comentando, porque cuando te refieres al 1% de esa riqueza, te estás refiriendo a los grandes empresarios que están dominando el nuevo plan
para revivir otra vez al capitalismo desde el neoliberalismo. También hay que ponderar y poner sobre la mesa a los pequeños empresarios y autónomos que están de alguna manera luchando contra viento y marea como luchan los trabajadores. Yo pongo en el debate a los pequeños y medianos empresarios. Además, se trata de empresarios que están dando servicios y que ven también como cada día se empobrecen más, porque en realidad lo único que hacen en muchas ocasiones es no tener beneficios, seguir pagando, por supuesto, porque hay que pagar, y lo que hay que buscar es un trabajo de calidad, y que hay que buscar un trabajo dentro del sector verde, para poder empoderarnos. Bueno, creo que las grandes corporaciones, además de ser uno de los puntos por donde más evasión fiscal y más dinero se pierde a nivel estatal, promueven políticas de depreciación del trabajo y lo que se propone es una redistribución más equitativa de toda la renta del Estado. Supresión de exenciones fiscales para grandes fortunas y corporaciones, poner un IVA súper reducido para el ciudadano, para que así los bienes básicos los pueda asumir perfectamente y el flujo de capital pueda redistribuirse mucho mejor. También hay que decir, que el IVA, un IVA del 30 al 35% para bienes de lujo, o una fiscalidad progresiva de la renta o supresiones de la SICAP, como ha dicho el compañero. Básicamente es una redistribución de la riqueza mucho más equitativa y más ética, que no deprecia al ciudadano y que no se lo olvide, y que realmente ellos son una casta que se autogobiernan ellos mismos y a nosotros no quieren saber nada de nosotros, básicamente. Pues bueno, yo voy un poco a reiterarme un poco ante mi posición de que, desde mi punto de vista, es imposible una reforma democrática desde la Unión Europea. Básicamente, porque es que no podemos ver a la Unión Europea como si fuera un Estado o una nación más, no, es un conjunto de tratados internacionales. Es una construcción de integración económica entre varios estados que se ha hecho al margen del pueblo, y cuando resulta que se han votado y se han llevado sorpresas desagradables, se han buscado las mañas para revertirlo y artimañas para hacerlo. Se ha explicado el caso de la Constitución Europea, que fuimos nosotros los españoles los únicos tontos que la apoyamos democráticamente, que la apoyamos en referéndum con un 30% o un 40% de participación, porque nadie se la leyó ni le hizo ni puñetero caso. Pero a lo que me refiero es que en el caso de que podamos construir otra Europa distinta, otra Europa, tendrá que haber un cambio profundo antes en los mismos países. Es más, no se podría dar un proceso democrático de transformación social en España dentro de la Unión Europea. Si es que hasta el decreto de vivienda de Andalucía, la Comisión Europea avisó de que podía vulnerar los principios económicos de la Unión Europea, y que no podía ser eso legal dentro de la Unión Europea. Entonces, es que hasta un propio proceso democrático de transformación social en España lo imposibilita la Unión Europea, la propia pertenencia a las instituciones de la Unión Europea. Proseguimos con el segundo debate, con el segundo tema del debate, el segundo punto, que trata sobre los servicios públicos y los derechos sociales. Y la pregunta es, ¿los recortes y los servicios públicos y derechos sociales son inevitables dentro de la Unión Europea?
Evidentemente, los recortes son inevitables y los recortes a derechos sociales también son inevitables. Básicamente porque la política que ellos hacen consiste en sociabilizar las pérdidas y privatizar los beneficios. Se puede tomar un rumbo hacia una política tributaria más equitativa que realmente redistribuya la renta de las personas de forma mucho más equitativa. No se va a hablar de eso, porque se marcha, que está interrumpiendo el acto. ¿Que tienes conmigo o qué? Por favor, que está interrumpiendo el acto, después hablarás. Bueno, que no puede interrumpir el acto. ¿No está interrumpiendo nada? Sí, échame el boli. Ahora está interrumpiendo, por favor. Bueno, la austeridad no es el modelo a seguir. La única manera que actualmente conocemos de salir de una gran depresión es gracias al flujo de dinero. El flujo de dinero que corre hacia las rentas más pequeñas, hacia las pymes, hacia los autónomos y hacia los empresarios. Esa es la única forma que sabemos de salir de la deuda. Y el recorte de los derechos es la manera que tiene esta élite de pararnos los pies, de no echarles de su posición de poder. Por eso creemos en una política tributaria mucho más justa que redistribuya mejor las rentas y creemos también en una renta básica para todos que realmente corresponda al umbral mínimo de la pobreza para posibilitar un nivel de vida digno a las personas. En cuanto a derechos sociales, creemos en el fin de las políticas antiterroristas y de seguridad del ciudadano que vulneran la libertad de expresión y derechos de asociación, manifestación y protesta. Derecho a la justicia y derecho a la justicia gratuita. Bueno, los recortes son inevitables. Son inevitables. Es una falacia. Y realmente el Parlamento Europeo no es directamente quien ha impuesto las medidas de austeridad, sino la Troika. Banco Central Europeo, Fondo Monetario Internacional, Comisión Europea. Recordemos que el Fondo Monetario Internacional es que ni siquiera es una institución supraeuropea. No corresponde a instituciones europeas. La verdad es que no sé qué pinta aquí, pero bueno. Y además no están regulados en ningún tratado. La lucha próxima en la legislatura será regularla y obligarla a rendir cuentas al Parlamento. También quiero decir que el Parlamento en esta legislatura va a adquirir nuevo protagonismo. Un protagonismo para colegislar y codirigir con la Comisión. Y además, estas instituciones no están sujetas a ningún control de la ciudadanía. Sus medidas son las condiciones que han exigido como contrapartida a los préstamos rescate, que se han dado en ciertos países. Y aquí, sin darse un rescate, parece ser que ha habido un subrescate. Hay que modificar la regulación del Banco Central Europeo para asegurar un control democrático, pero que actúe a favor del crédito, del control de los precios, del mantenimiento del empleo. El requisito principal es la reducción del déficit público, pero cada gobierno tiene libertad para decidir cómo conseguir un equilibrio presupuestario, por ejemplo, incrementando los ingresos o recortando otras partidas presupuestarias. Esto es lo que están haciendo, recortar partidas presupuestarias, engañando, en favor de una crisis económica, financiera, que ellos han llevado a cabo y que no la quieren, de alguna manera, introducir, más aún si cabe, porque ya nos la han introducido bastante a la ciudadanía. Aquí, por ejemplo, en España, la reestructuración bancaria se ha hecho en base a rescatar entidades financieras. ¿Los recortes son inevitables? Sí, son inevitables. Estoy segura de que son inevitables. O sea, de que son evitables, perdón. La plataforma ha pedido al Consejo de Europa que preste atención a la situación de emergencia habitacional que existe en España.
se producen desalojos y no se garantiza a las familias ni una mínima defensa letrada, ni una habitacionalidad secundaria donde puedan irse a vivir. Por lo tanto, ¿se debería de recortar? Sí, pero en servicios sociales y en derechos sociales, no. Bueno, pues depende de con qué premisa partamos, si podemos responder a la pregunta si los recortes son evitables o no. Evidentemente, si el PSOE sigue gobernando, seguirá construyendo aeropuertos como el de Ciudad Real que han costado 1.000 millones de euros, que no sirven para nada más que para dar dinero a sus amigos, seguirá colocando en las empresas que lo gestionan a sus amiguetes con sueldazos y seguirán practicando recortes porque jamás van a querer aumentar los impuestos a las personas que más renta tienen, que son justamente ellos. Sin embargo, si esta situación cambia, por supuesto que hay alternativas. Podemos hacer una verdadera revolución fiscal en este país. Podemos empezar a limitar las transacciones financieras con paraísos fiscales, porque existe la posibilidad técnica de hacerlo. Solo es necesaria una voluntad política para poder hacer estas cosas. Y a partir de ahí podríamos empezar, el Estado, la Administración podría tener los recursos necesarios para evitar estos recortes. La falacia de que el estado de bienestar no es sostenible es la que no es sostenible, es la que es perfectamente evitable. ¿Por qué? Porque el sistema que ha funcionado mal que bien durante 30 años no puede derrumbarse de un día para otro. Los recursos no han caído tanto, las rentas de nuestro país no han caído tanto. Lo que ocurre es que estas privatizaciones, que es lo que son los procesos de recortes en este país, privatizaciones, lo que pretenden es un programa perfectamente coordinado de venta de servicios públicos, porque cuando se ha acabado el boom de la construcción, cuando se ha acabado el boom de la construcción especulativa, de las autopistas, de la construcción inmobiliaria, ahora las grandes empresas buscan hacer negocio con nuestra educación, con la educación pública, con la sanidad. Y a la casta que nos gobierna les da absolutamente igual, porque cuando ellos caen enfermos no van al hospital de Ciudad Real, van a clínicas privadas en Madrid. Cuando ellos caen enfermos, van a clínicas privadas y esas son las que van a tener ahora más recursos. Cuando ellos mandan a sus hijos a los colegios, no lo mandan a colegios públicos, lo mandan a colegios privados. Aquí la casta del PSOE no manda a sus hijos a los institutos públicos, lo manda a colegios como mucho concertados. Ningún político que haya sido en esta región diputado, por lo menos diputado en las Cortes Regionales, ni mucho menos se ha llegado a ser diputado en las Cortes Generales, manda a sus hijos a la educación pública. Bueno, algunos sí. Las hijas de Llamazares han ido a la educación pública, las hijas de Cayo Lara han ido a la educación pública. ¿Pueden decir eso el resto de los representantes políticos en este país? No, igual eso tiene que empezar a cambiar. Igual tenemos que empezar a poner en marcha leyes que obliguen a los políticos a consumir educación y sanidad pública. Y esto no es populismo, esto se puede hacer, esto es realidad. Bueno, yo voy a hablar más tranquilito, no un mitin, ¿no? Antonio es más joven y... Pues sí, los recortes sí que son evitables, porque el determinismo económico no existe. El determinismo económico no existe y ha sido criticado esta inevitabilidad de los recortes por mucha gente perfectamente capacitada, economistas, incluido algún premio Nobel, han planteado que hay otras soluciones diferentes a las soluciones que se han ido tomando en la Unión Europea, sobre todo dirigida a los países del sur, a Portugal, a Grecia y a España, y que han consistido en lo que ya estamos viendo aquí en nuestro país en estos últimos años y que estamos viendo pues con lo que está pasando, ¿no? Hospitales con menos camas, con menos enfermeros, menos médicos, escuelas con muchos chicos y chicas en las aulas, con menos profesores, el bienestar social desasistido, la dependencia procurando echar gente, en fin, una política de recortes que es debida, dicen, a la falta de dinero. A la falta de dinero y decían aquí en España, igual que dijo el ministro francés hace poco tiempo, que es que hemos vivido por encima de nuestras posibilidades. Yo creo que es diferente. Lo que ha ocurrido es que nos han robado por encima de nuestras posibilidades y nos siguen robando. Porque bueno, ya se ha hablado aquí y hay que reiterarlo muchas veces, que si no queremos que haya recortes sociales y que no queremos que haya recortes en los servicios públicos, no los queremos porque los servicios sociales y los servicios públicos son lo que dan consistencia a ese estado del bienestar que Europa
como un foro democrático mundial, ha presumido y ha podido presumir, sobre todo los países del centro y del norte de Europa, han podido presumir delante del mundo de ese estado del bienestar. Cuando ese estado del bienestar parece que se quería extender o que se iba a extender a algunos países y a los países del sur de Europa, han llegado los recortes y quieren acabar con esto. ¿Por qué? Porque falta dinero. Cuando falta dinero hay que sacarlo de donde está. Ya se ha dicho, ¿por qué siguen existiendo paraísos fiscales? ¿Por qué en medio de esta Unión Europea ahora están creando un paraíso fiscal en Luxemburgo para hacer transacciones económicas de objetos de arte, de cuadros, objetos lujosos, hacerlos en Luxemburgo de tal forma que la gente llegue allí en sus aviones, tanto privados como de vuelos regulares, y puedan comprar y vender lo que quieran sin pagar el IVA? Cuando en los países de alrededor tienen que pagar el IVA y van a ir allí a hacer esas transacciones y no van a pagar, pues eso lo está permitiendo la Unión Europea, lo está posibilitando, y eso hace que falte dinero y eso hace que hagan los recortes y nos los quieran presentar como que no hay otra solución. Y sí hay otra solución: sacar el dinero de donde está y entregarlo a donde ha venido, que es de la gente trabajadora. Bueno, mi intervención en este bloque va a ser sobre qué tienen que ver las reformas laborales con la Unión Europea. El Pacto del Euro, o Pacto de Competitividad, impone unas políticas económicas de obligado cumplimiento que ponen un nuevo giro de suponen un nuevo giro de tuerca a las condiciones de vida de la mayoría. Los salarios deben vincularse a la productividad y dejar de estar vinculados al índice de precios. La Unión Europea planifica y exige reformas laborales que aborden la flexibilidad y la disponibilidad unilateral del contrato por parte del empresario. El Pacto por el Euro y el Pacto Fiscal recomiendan el aumento de la edad de jubilación y la reducción de la cuantía de la pensión. La Unión Europea fomenta los planes privados de pensiones. Incentiva la recapitalización de la banca. Esta es una medida clara de socialización de las pérdidas causadas por la especulación y la mala praxis. En cambio, las ganancias siguen siendo exclusivamente privadas. La Comisión Europea interviene en los presupuestos de cada Estado miembro para vigilar que cumple con todas las políticas acordadas. Lo hace mediante el procedimiento conocido como semestre europeo. En el Estado español, la flexibilidad laboral había quedado garantizada con la reforma laboral de la Ley 35/2010 del Gobierno de Zapatero. Aún más grave ha sido la reforma laboral del Gobierno del PP 3/2012. Flexibilidad y disponibilidad unilateral por el empresario en todo el recorrido del contrato, desde la entrada y la permanencia a la salida. Las pensiones fueron ajustadas a los criterios fijados por la Unión Europea. El retraso de la edad de jubilación y la disminución garantizada de la cuantía de las pensiones. Y para terminar, diría que es la muerte del trabajador-trabajadora como asalariado y como persona social, pues se le transforma su naturaleza político-jurídica, persona con derechos, al convertirse en mero factor de producción del capital. Vale, muchas gracias. Pues yo creo que reformularía la pregunta, no sé si los recortes son evitables o son inevitables, sino si podemos hacer algo por evitarlos. A ver, tengamos en cuenta que ahora mismo estamos viviendo una etapa de ofensiva global del neoliberalismo. En una crisis sistémica, los grandes monopolios, las grandes empresas buscan desesperadamente nuevos mercados. Entonces, ¿a qué se lanzan? Pues se lanzan directamente a lo público. Quieren privatizar lo público. Quieren tener componendas con los politicastros y con sus títeres en el gobierno para directamente arrebatar y hacer que esas empresas públicas, que eran de todos, que supuestamente que habían sido creadas para dar un servicio al pueblo, a la ciudadanía, pasen a ser un negocio privado. Y de ahí ha surgido la llamada racionalización, las llamadas externalizaciones. Y la Unión Europea, no olvidemos, tiene un papel bastante importante en estas cuestiones. Especialmente voy a hablar del tema educativo, que es en el que a mí me compete.
La nueva política educativa a nivel universitario se ha puesto por dos planes diferentes, dos paquetes de medidas. El primero, el Plan Bolonia, y después la Estrategia Universitaria 2015. Según los documentos propios de la ANECA, la Asociación Nacional de Calificación, que impone la nueva estrategia universitaria a los campus españoles, dice directamente que la universidad pública tiene que convertirse en un negocio, literalmente, y que tiene que pasar de ser una entidad sufragada por dinero público hasta un 80% pagada por capital y por empresas privadas. Que estas empresas tengan voz y voto en su consejo social y que estén representadas y dominen la Junta de Gobierno, que puedan imponer rectores. Es decir, esta gente lo que busca es con el beneplácito y con las órdenes, las imposiciones de la Unión Europea, arrebatar la universidad pública para dársela a las grandes empresas, para que allí puedan formar mano de obra barata y para utilizar lo que ha sido construido con dinero público, con dinero de todos, para unos intereses lucrativos de unos pocos, que seguramente esos beneficios no van a revertir en nada en una ínfima mayoría en el beneficio del pueblo. La mayoría se lo van a llevar a paraísos fiscales. Abrimos el turno de intervenciones del público. Si alguien quiere intervenir, tengo apuntado a... Bueno, gracias, muy amable compañeros, por darme 2 minutos, aunque sea, porque nosotros los miembros del público no tenemos ninguna forma de cómo poder expresar nuestras ideas. Solo hay 2 minutos, hay que ser muy breve y ir directamente al punto principal. Dice aquí que desde la asamblea del 22M de Ciudad Real creemos que ha llegado el momento de que las clases populares se movilicen y se rebelen. Luego abajo dice derrotar también en las urnas a los gobiernos y partidos. Este tipo de mensajes yo lo conozco muy bien porque soy veterano del 15M aquí en esta plaza y en Madrid, y recientemente asistí también al 22M, se llama, ¿no? Al 22M, y tengo la experiencia y las conclusiones. Para mí es obvio, pero evidentemente hay gente que no está de acuerdo, que las formas de lucha no son en las urnas, ni son tampoco haciendo protestas, ni 15Ms, ni 22Ms. Yo no sé cuántos policías hay aquí, porque me imagino que habrá, pero yo se lo voy a decir directamente, porque es que no hay otra forma de cómo hacerlo. Un movimiento revolucionario clandestino es lo que se necesita en este país, en mi opinión, y no solo es en España, sino que también en otros países de Europa, porque lo actual, lo que hay aquí, no se va a cambiar con elecciones, ni votando en urnas, ni haciendo protestas al estilo del 15M, ni nada de eso. Pero claro, esto implica hacer muchas cosas que la mayor parte de la gente, según mi opinión, según lo que yo he visto, no se va a prestar para eso. Pero eso es lo que hay que hacer. Pudiera hablar bastante, como estos compañeros han hecho, de los bancos, de lo que están privatizando. No es solamente una crisis, no es solamente privatizar o darle a los bancos por cualquiera que sea la razón. Es que detrás hay un plan. Y el plan está relacionado con lo que las élites de poder le llaman el gobierno mundial. Europa en su totalidad está totalmente controlada. Me tengo que ir, en otra ocasión hablamos. ¿Más intervenciones? A ver, no es que las intervenciones nosotros las limitemos o las cortemos, es que las intervenciones tienen, si hay muchas intervenciones, 1 minuto, y si son escuetas, 2. Entonces es el tiempo que se ha fijado, se acordó en la asamblea. Quería comentar que la historia, el que tenga perspectiva, el que conozca un poco la historia, yo creo que los que aquí estamos presentes conocemos algo de historia, somos conscientes de los peligros de las revoluciones de las que hablabas.
Creo que pacíficamente y con la revolución silenciosa se puede entrar en las instituciones y cambiar las cosas desde abajo, con la ciudadanía, siempre articulando herramientas para cambiar las cosas. Estamos en contra de la troika, estamos en contra de los mercados financieros, pero queremos una revolución silenciosa. Perdona, no sé cómo se llama el compañero, pero lo de la revolución silenciosa no lo entiendo. No lo entiendo porque lo que hace falta es que gritemos cada vez más alto, porque nos estamos callando demasiado. Una revolución pacífica depende de lo que nos estén pisoteando. Si nos están pisoteando tanto que no podemos más, o gritamos o nos siguen pisoteando. Bueno, yo me refería a una revolución silenciosa, quizás he pecado de bendito, pero una revolución de la gente. Silenciosa en el sentido de no tirar piedras, de gritar, por supuesto, porque tenemos libertad, hay democracia, aunque había que hablar en otro momento de la ley Mordaza para ver qué pasa, pero hoy por hoy, cuando me refiero a la revolución silenciosa, es despertar las conciencias de los que se abstienen en las urnas, porque con el voto se cambian las cosas. Yo quería decir una cosa en cuanto a la clandestinidad de los movimientos. Creo que realmente los movimientos tienen que ser muy cívicos, porque en el momento en el que son clandestinos, en el momento en el que traspasan la violencia, te puede pasar lo que pasa en Ucrania, que había ciudadanos protestando por sus derechos, por una mejora de su vida, y en el momento en el que se reventaron las protestas, en el momento en el que la violencia se hizo dueño de la situación, los poderes fácticos, Rusia, Estados Unidos, Europa, todos los beneficios económicos que había por medio se metieron y han provocado lo que están provocando ahora mismo. ¿Y dónde están los ciudadanos ucranianos? En ningún sitio salen. Pues sí, la verdad es que esta posición sobre la violencia yo creo que hay que tenerla en cuenta también en el Parlamento Europeo, sobre todo a la hora de sopesar, de calcular, de juzgar algunos procesos internacionales, algunas intervenciones militares violentas, porque los principales violentos son las potencias imperialistas en este país, en Europa. Los principales violentos son la OTAN, es Estados Unidos, es su intervención, la guerra en Siria, el país que tenía la renta per cápita más alta de todo el norte de África, ahora es un estercolero lleno de muerte, contaminado, en el que la democracia es prácticamente imposible. Siria era una dictadura, sí, y ahora sigue siendo una dictadura, pero con miles de muertos. Todo eso después de la intervención de Estados Unidos. Ucrania era un país con problemas, con protestas sociales, y ahora es un país que está a punto de vivir una guerra civil. Espero que las fuerzas políticas que estén representadas en el Parlamento Europeo sí que sean capaces de juzgar, al menos en estos escenarios internacionales, y siempre sean partidarias de la paz, de la no intervención, o de la intervención no violenta, por lo menos, de la intervención no imperialista y no militarista.